Buenos días, queridos alumnos. Espero se encuentren bien. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son los recursos naturales, su clasificación y su valoración, ¿sí? Empezamos con la primera diapositiva, ¿sí? En donde vamos a definir lo que es la geografía. Primeramente, que la geografía es una ciencia social, ¿sí? Que estudie las características de la Tierra, ¿sí? Y la relación que existe con la sociedad, ¿sí? El objetivo de estudio es el espacio geográfico y estudia los fenómenos físicos, biológicos, culturales, sociales, a partir de la distribución en la superficie terrestre y la relación que existe entre ellos. Por ejemplo, entre sociedad y entre la naturaleza, ¿sí? Bien. En la Tierra existe la biosfera, ¿sí? La biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se va a desarrollar la vida, ¿sí? ¿Dónde se desarrolla? Dentro de la biosfera nos vamos a encontrar lo que es un bioma, que sería un conjunto de ecosistemas que se caracterizan por la composición de especies, ¿sí? Por ejemplo, animales y de plantas que sería, por ejemplo, árboles, hierbas, arbustos, ¿sí? Puede ser el clima, el suelo, ¿sí? Todos estos son todo lo que les nombré sería el conjunto de ecosistemas que va a formar este, un bioma, ¿sí? Dentro de este bioma va a existir una biodiversidad, ¿sí? La biodiversidad, ¿qué quiere decir? Una diversidad de la vida, ¿sí? La variedad que hay o que existen de los seres vivos en el planeta y la relación que va a existir entre sí y con todo el medio que los rodea, ¿sí? Yo acá les dejo a modo de ejemplo eh, un mapa del relieve, ¿sí? Del continente americano, ¿sí? En donde está clasificado por los diferentes climas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los climas cálidos, tenemos una zona de climas templados y tenemos una zona de clima frío. De acuerdo a cada zona, a cada clima, ¿sí? Va a existir una cierta especie de vegetación y va a existir una diversidad de fauna, por ejemplo. No es lo mismo, no es la misma vegetación la que existe en los climas cálidos que en los climas fríos, por ejemplo. Hay una diferencia entre la vegetación y los animales. Por ejemplo, en los climas fríos, como en el polar, por ejemplo, van a existir los osos polares. No así, no se van a adaptar así estos animales a un clima cálido, ¿sí? Entonces, toda la vegetación y de la flora, lo que hablamos de flora y fauna, eh, se va a encontrar de acuerdo al clima, ¿sí? Cómo ellos se van a adaptar a cierto clima. Bien, dentro de los biomas, dentro del continente americano, vamos a encontrar recursos naturales, ¿sí? Estos recursos naturales pueden estar constituidos por los componentes de la materia existente en la naturaleza, que son utilizados por el hombre, ¿sí? Estos pueden ser recursos naturales renovables o pueden ser recursos naturales no renovables. Acá les presento un cuadrito en donde se ve el ejemplo de la clasificación. Por ejemplo,
Los renovables, ¿qué pueden ser? Plantas, ¿sí? Animales. Cuando hablamos de plantas, por ejemplo, si hay uso de este recurso natural, por ejemplo, una deforestación, se puede volver a plantar árboles, o sea, se puede volver a renovar, ¿sí? En los no renovables existen, por ejemplo, estos recursos, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Este recurso no es renovable, ya que tiene un límite en la extracción del mismo, ¿sí? Por ejemplo, están los perennes, que son todos los recursos inagotables, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el viento, la energía del sol, ¿sí? La energía de las olas marinas, ¿sí? Toda esa energía siempre va a existir, es inagotable. Bien, dentro de los modelos de explotación para el recurso del manejo de los recursos naturales, podemos encontrar el explotacionista, como vemos aquí, este se caracteriza por procurar extraer la mayor cantidad de recursos naturales, ¿sí? Explotan al máximo los recursos y en un tiempo menor posible, ¿sí? Y siempre al menor costo, sin tener en cuenta las leyes naturales que existen, sin tener en cuenta eh, todo el problema, las consecuencias que trae la explotación eh, de una manera totalmente irracional, ¿sí? El conservacionista, por ejemplo, va a considerar que las relaciones entre los recursos y el sistema natural en el que están insertos, ¿sí? Entonces, va a intentar limitar la explotación de los recursos, ¿sí? Eh, y va a respetar los ritmos de regeneración de estos recursos, ¿sí? Y la cantidad que existe en la naturaleza. O sea, trata de conservar. Después tenemos otro modelo que es el ecodesarrollista, ¿sí? Este modelo es un manejo que va a considerar necesaria respetar todos los tiempos naturales. Por ejemplo, se planta un árbol y le va a dar el tiempo que sea necesario, ya sea 10, 20, 30 años hasta que llegue al punto de maduración exacta, perdón, que tiene que tener por ejemplo, una especie de árbol, ¿sí? Entonces, respeta las leyes naturales y también las sociales, ¿sí? Todas las leyes sociales, ¿sí? Que son necesarias para cuidar estos recursos, ¿sí? Entonces, propone este modelo satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones a futuro. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se van a distribuir estos recursos naturales en el planeta? ¿Sí? Según Janet Sánchez, que es la directora de los recursos naturales de la CEPAL, y esta es una funcionaria que trabaja dentro de la ONU, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas. Ella destaca, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe, perdón, tiene casi un tercio del agua dulce del planeta, ¿sí? Y posee también un tercio de los países llamados megadiversos en el mundo. Además de contar con el 68% de las reservas de litio, de cobre, un 43% y un 20% del petróleo a nivel global. Además presenta
América Latina y el Caribe, un gran potencial para desarrollar las energías renovables que son alternativas, no solo de fuentes de hidroelectricidad, sino también a partir del viento, ¿sí? Que sería la energía eólica, del sol y la de la biomasa, ¿sí? Por ejemplo, uno de los recursos natural que no es renovable es el petróleo, ¿sí? Porque su existencia es limitada, ¿sí? Este producto promueve el uso de las energías alternativas, ¿sí? Se lo debe usar racionalmente a este producto y a todos los que son derivados del petróleo, como por ejemplo el caucho que se usa para la elaboración de las cubiertas de los vehículos, como por ejemplo es una de esas. Entonces, lo que se hace es adoptar medidas de seguridad y de control en la explotación y el transporte de este recurso natural, ¿sí? En la actualidad se dice que hay dos países que dominan la producción de este recurso natural de América. Estos países son de América Central y del Sur, como lo son los países de Venezuela y Brasil, ¿sí? Venezuela había sido el mayor productor de Sudamérica y sus reservas de petróleo, que tenía un 18% a nivel mundial, superaban las del país de Arabia Saudita, de Arabia Saudita. Después tenemos otro recurso, como es el del agua dulce, ¿sí? Es un recurso no renovable. También es limitado, ¿sí? El agua se repone a través del ciclo del agua. Es un proceso en el cual el agua de, del cual el agua de los mares, de los lagos, de los bosques, de las tierras, de los ríos, de los embalses, se va a evaporar y va a formar nubes, ¿sí? Y eso vuelve a través de las lluvias o de las precipitaciones, ¿sí? Una de las razones de esta gran abundancia es la existencia del acuífero Guaraní, ¿sí? Este acuífero es un reservorio de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de las partes transfronterizas del Paraguay, de nuestro país, Argentina, de Brasil y de Uruguay, con un volumen de agua estimado de unos 37.000 kilómetros cúbicos, ¿sí? Este acuífero ocupa aproximadamente 840.245 kilómetros cuadrados en Brasil. En Argentina también tiene 225.000 kilómetros cuadrados y 70.000 kilómetros cuadrados en Paraguay y 45 kilómetros cuadrados en Uruguay, ¿sí? Se estima que este acuífero, llamado Guaraní, podría proveer, perdón, de agua dulce a la población mundial por 200 años, según los estudios de la Organización Nacional de Naciones Unidas, ¿sí? De la ONU. También tenemos el recurso natural que es renovable, que se puede restaurar por procesos naturales y a una velocidad superior a la del consumo de los seres humanos, como es, por ejemplo, la radiación solar, la de los mares, el viento, que sería la eólica. Son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo, ¿sí? Bien, ahora les voy a pasar a explicar eh, las actividades que tienen que realizar, ¿sí?